Vamos a resolver este problema de análisis de cerchas utilizando el método de los nodos. El enunciado dice lo siguiente: usando el método de los nodos, encuentre la fuerza en cada uno de los elementos de la estructura. Podemos darnos cuenta que se trata de una cercha que tiene un apoyo de rodillos en A y un apoyo articulado fijo en E. Está sometida a dos cargas puntuales de 8 kN, una en B y una en C. Los ángulos son los que se indican en A, en D y en E, y los otros pueden ser deducidos mediante trigonometría o algunas relaciones entre triángulos. También nos dan alguna información, como por ejemplo la longitud del elemento AD, la llaman L, y la longitud del elemento CD también de valor L. Aunque ese valor L es desconocido, de pronto no nos va a interesar qué valor tenga, dado que al plantear por ejemplo ecuaciones de momento con respecto a algún punto, va a terminar de alguna u otra forma eliminándose de la ecuación. El primer paso para resolver este tipo de problemas va a ser la elaboración de diagramas de cuerpo libre. Una buena práctica es hacer cortes en los elementos que están unidos en los nodos, así como se muestra en esta figura, de tal manera que se dibujan las flechas siempre saliendo de los nodos en busca de que si están en tensión, el valor que nos va a arrojar la ecuación de equilibrio o la solución de las ecuaciones de equilibrio va a ser positivo, y si está en compresión, el valor que nos va a arrojar esas soluciones va a ser negativas. Por lo tanto, se recomienda que se coloquen siempre estas fuerzas saliendo de los nodos. Esta es como si fuera una vista explosionada de las conexiones que hay entre los elementos y cada uno de los nodos, mostrando las fuerzas internas que son compartidas. Por ejemplo, en el nodo A, la fuerza F4 está saliendo del nodo, y en el elemento que conecta A con D, también del lado izquierdo donde se ha hecho el corte, se muestra también la fuerza F4. Lo mismo acá en el nodo D. Al hacer el corte en el elemento AD del lado derecho, vamos a tener la fuerza interna F4. Si nos damos cuenta, todos estos elementos son elementos de dos fuerzas. Eso quiere decir que se está despreciando el propio peso de la estructura. Se está despreciando el peso de cada uno de esos elementos. De modo que tanto en el extremo izquierdo como derecho del elemento AD vamos a tener la misma fuerza, y sería la fuerza F4. En el elemento DE vamos a tener la misma fuerza del lado izquierdo y derecho, que sería F7. Y en esta parte inferior vamos a tener una fuerza F6, al igual que esta parte superior del elemento CE. Esto nos proporciona una vista general de cómo son las fuerzas que están actuando en cada uno de los nodos, y nos está indicando que se está haciendo la suposición de que esos elementos están sometidos a tensión. Si se pueden observar tanto en 6, 5, 2, 1, 4, 3 y 7, estamos viendo que las flechas están saliendo de la sección transversal, o sea, están en dirección normal a la sección transversal. El siguiente paso, ya después de haber definido estos diagramas de cuerpo libre en una forma global, para hacer una visualización de cuántas fuerzas conocidas se tienen en cada nodo y cuántas fuerzas desconocidas también se tienen en cada nodo,
Lo que falta es definir pues algunos ángulos que nos hagan falta, porque esos ángulos son los que nos van a permitir hacer las descomposiciones de cada una de esas fuerzas en un sistema coordenado rectangular. Por ejemplo, entonces podemos visualizar que la fuerza F1 está formando un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, bien sea que la mire aquí del lado inferior, está aplicada en el nodo A, o que la mire acá en el nodo B, también formaría un ángulo de 45 con respecto a una línea horizontal. Lo único que va a variar es el sentido. Aquí va en sentido ascendente y aquí va en sentido descendente. Si observamos todos estos dos elementos, el elemento 1 y el elemento 2, están alineados. Por lo tanto, el ángulo que va a formar la fuerza 2 va a ser el mismo ángulo que forma la fuerza 1 y es de 45 grados. La fuerza 3 también forma un ángulo de 45 grados, bien sea aquí partiendo del nodo D o partiendo del nodo B. Se forma un ángulo de 45 con respecto a la horizontal. Y la fuerza F6 forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. La fuerza F5 pues forma un ángulo de 90 grados. Y la fuerza estas fuerzas F4 y F7 pues forman ángulos de 0 grados o están formando ángulos de 180 grados, depende de cómo lo esté mirando. Ya habiendo definido esos ángulos, entonces el siguiente paso es el calcular las reacciones en los apoyos siempre y cuando sea necesario. ¿Cómo así? Pues lo que sucede es que nosotros debemos ser capaces de identificar en la estructura vista así en forma global si existen nodos donde hayan solo dos incógnitas y una fuerza aplicada, una fuerza externa aplicada. Si hay presentes en la estructura nodos con carga aplicada y solamente dos elementos conectados a ese nodo, entonces podemos empezar a resolver las ecuaciones de equilibrio de ese nodo sin necesidad de hallar las reacciones en los apoyos. Sin embargo, si no hay identificado ningún nodo que tenga una carga conocida o cargas aplicadas en ese nodo y solo dos incógnitas de elementos conectados al nodo, entonces nos vemos en la necesidad de resolver las reacciones en el apoyo, ya sea de uno o de los dos nodos que estén conectados a apoyos. Entonces, en este caso no se observa al menos un nodo con dos fuerzas desconocidas y cargas aplicadas. En el nodo C tenemos tres incógnitas, tres fuerzas F2, F5 y F6. En el nodo D tenemos F4, F7, F5, F3. Tenemos 1, 2, 3 y 4 incógnitas. En el nodo B tenemos F2, F3 y F1, 3 incógnitas. Entonces no podemos decir que se esté cumpliendo lo que se había planteado anteriormente. Es decir, no hay un nodo que tenga fuerzas externas conocidas y solo dos elementos conectados. Solo el nodo A y el nodo E tienen dos elementos conectados a ese nodo. Sin embargo, las fuerzas que están aplicadas en él son fuerzas desconocidas hasta el momento. Por lo tanto,
Para poder resolver este problema debemos conocer bien sea la reacción AY o conocer las dos reacciones EX y EY en el nodo E. Podemos entonces plantear una ecuación de equilibrio que me resuelva, por ejemplo, haciendo sumatorias de momentos en el punto E, calcular la reacción AY. Y luego con sumatorias de fuerzas en X y Y podemos calcular las otras dos reacciones. Sin embargo, como habíamos planteado anteriormente, solo necesitamos empezar con un nodo que tenga dos incógnitas y fuerzas conocidas en él. Entonces, si hallamos la reacción AY, ya este nodo A cumpliría con esa condición y de ahí podemos partir hacia los siguientes nodos vecinos que compartan fuerzas en común. Por ejemplo, esta fuerza que se calcule en el nodo A llamada F4 sería la misma fuerza que estaría actuando sobre el nodo D. La fuerza F1 que actúa sobre el nodo A también sería la misma fuerza que esté actuando en el nodo B. Entonces, al conocer F1 y F4, ya esas fuerzas pasarían a ser valores conocidos. Y entonces acá en estos nodos ya se disminuiría el número de incógnitas. Ya no tendríamos 3 sino 2 y podríamos aplicar dos ecuaciones de equilibrio. Lo mismo en este nodo. Sin embargo, si conocemos solo F4, aún en este nodo tendríamos 3 incógnitas y no podríamos resolverlo. Nos faltaría conocer al menos una de ellas para poder armar un sistema de 2×2, que es el sistema de ecuaciones que se puede armar en análisis de partículas. Un nodo es una partícula. Máximo podemos formar dos ecuaciones. Entonces, teniendo en cuenta que necesitamos calcular bien sea la reacción AY o las reacciones acá en E para poder empezar con el nodo A o con el nodo E, entonces aquí se ha hecho un dibujo donde se muestran las cotas tomando como referencia de momentos el punto E. Vamos a hacer sumatoria de momentos en E y por lo tanto se han identificado cuáles son las distancias perpendiculares a las líneas de acción de cada una de estas fuerzas. Hemos llamado A la distancia perpendicular desde E hasta la línea de acción de la fuerza que pasa por C, B a la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza que pasa por B y C a la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza que pasa por A. ¿Cómo calculamos ahora esas distancias? Pues de acuerdo a la geometría, de acuerdo a la figura del enunciado, conocemos que AD tiene una longitud L y que CD también tiene una longitud L. Conocemos también algunos ángulos. Entonces, si estamos interesados en conocer la distancia ED, que la hemos llamado A, la podemos hacer utilizando este triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo tenemos una altura L, una base A y un ángulo de 60 grados. Pues la relación entre la altura y la base se logra mediante la tangente del ángulo de 60. Por lo tanto, si aplicamos esa definición diciendo que la tangente de 60 es igual a la altura, que es L, dividido entre la base, que es A, podemos despejar A, que es lo que nos interesa, y quedaría definido como L dividido entre la tangente de 60 grados. Este A pasa al lado izquierdo y la tangente pasa a dividir, por lo tanto nos queda que A es igual a 0.577 veces L. Ahora necesitamos calcular la distancia B. ¿Cómo lo hacemos? Si nos damos cuenta, el triángulo formado por los nodos A, B y D es un triángulo isósceles, es decir, que tiene dos
estos dos lados iguales. Si nosotros trazamos una línea vertical, entonces tendríamos dos triángulos iguales. Si tenemos dos triángulos iguales, cada triángulo tendría la misma base. Por lo tanto, si esta base total es L, al dividirla entre dos bases, entonces tendríamos que la base de cada uno de esos triángulos rectángulos sería la mitad de L, es decir, 0.5 L o L medio. De esta manera, si ahora a A le sumamos la base de uno de esos triángulos, que es este triángulo rectángulo que se forma entre BD y esta línea vertical, tendríamos que B sería igual a A más la mitad de L. O sea que B es igual a A más 0.5 L. Como A ya habíamos encontrado que era 0.577 L, lo sumamos con 0.5 L y nos da un total de 1.077 L. De esa manera habremos encontrado el valor de B. Y la otra distancia, pues simplemente es A más la distancia que hay de A hasta D. La distancia que hay de A hasta D es conocida, es L. Entonces A más L me da, sumando, me da 1.577 veces L. Ya tenemos las distancias necesarias para poder realizar las sumatorias de momentos con respecto al punto E. Es simplemente ahora establecemos el convenio de signos, que normalmente cumple con la regla de la mano derecha, es decir, en sentido antihorario se considera positivo los momentos. Sumatorias de momentos con respecto al punto E igual a 0, positivo en sentido antihorario, nos da lo siguiente: 8 multiplicado por A en sentido antihorario sería positivo, más 8 multiplicado por B en sentido antihorario, y C multiplicado por AY en sentido horario, que sería un momento negativo. Al hacer las sustituciones de los valores de A, B y C multiplicado por cada una de estas fuerzas, nos da, despejando de la ecuación la variable que nosotros necesitamos, que es AY, nos da que es 8.39 kN. Ya con eso tenemos la fuerza que nos permitiría encontrar mediante equilibrio la fuerza F1 y F4 en el nodo A, porque simplemente tendríamos dos incógnitas dado que ya AY la conocemos. Podemos plantear fácilmente un sistema ahí de sumatoria de fuerzas en X y Y para encontrar esas dos incógnitas. Sin embargo, también podríamos encontrar mediante sumatorias de fuerzas en X y Y, analizando esta estructura como si fuera un solo cuerpo, los valores de las reacciones EX y EY, que aunque no es necesario calcularlas, la podemos calcular si de pronto estamos interesados en no comenzar con el nodo A, sino en comenzar con el nodo E. Si conocemos EX y EY, ya podríamos comenzar con este nodo, dado que en este nodo solo existen dos incógnitas. Pero pues haciendo sumatorias de momento en E, pues podemos empezar ya con el nodo A. Haciendo sumatorias de fuerzas en Y, tendríamos AY hacia arriba, menos 8 más EY igual a 0. De ahí despejamos EY, que es la otra incógnita. Entonces EY sería igual, despejando la ecuación, 7.61 kN. Finalmente, haciendo sumatorias de fuerzas en X igual a 0, mirando todo esto como si fuera un solo cuerpo, nos damos cuenta que debido a que no hay cargas externas en la dirección X, pues la fuerza o la componente
EX debe ser igual a 0. Ya teniendo definidas estas incógnitas por las cuales podríamos ya comenzar a analizar, bien sea el nodo A o el nodo E, entonces tenemos que definir ahora una secuencia de análisis. Es decir, vamos a definir si vamos a comenzar con el nodo A o si vamos a analizar el nodo E y cuál sería el siguiente nodo que debemos analizar. Para poder definir eso, simplemente tenemos que revisar cuántas incógnitas tiene cada nodo luego de haber hecho el primer cálculo con el nodo inicial. Entonces podemos plantear muchas secuencias de solución. Sin embargo, debemos escoger una de ellas, la que nosotros consideremos que es la más sencilla. Por ejemplo, podemos comenzar con el nodo A haciendo sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, luego sumatorias de fuerzas en X igual a 0, y con eso encontraríamos las fuerzas F1 y F4. ¿Por qué comenzamos con la ecuación de sumatorias de fuerzas en Y en el nodo A? Debido a que, si nos damos cuenta, la fuerza F1 tiene una proyección o componente en la dirección Y, y la fuerza F4 no tiene componente en dirección Y. Significa que haciendo sumatorias de fuerzas en Y puedo hallar la magnitud de la fuerza F1. En cambio, si empezara con la sumatoria de fuerzas en X, lo que encontraría es una ecuación que incluye tanto a la fuerza F1 como a la fuerza F4, dado que F1 por el coseno de 45 se proyectaría en la dirección horizontal y F4 también aparecería en esa ecuación. Entonces tendría una ecuación con dos incógnitas. Entonces y luego tendría que plantear la ecuación en sumatorias de fuerzas en Y para poder tener un sistema de 2×2 y reemplazar F1 luego en la ecuación de sumatorias de fuerzas en X. Luego que hayamos conocido cuáles son los valores de la fuerza F1 y la fuerza F4, entonces podemos pasar al siguiente nodo vecino que comparta las mismas fuerzas, es decir, el nodo B o el nodo D. No puedo analizar el nodo A y luego el nodo C porque no hay una fuerza común entre el elemento 1 y el elemento 2. Entonces podría pasar al nodo B y revisar, bueno, cuántas incógnitas hay en el nodo B. El nodo B tiene 3 incógnitas, sin embargo F1 ya pasaría a ser conocido si analizo primero el nodo A, quedándome solo 2 incógnitas y una carga aplicada. Por lo tanto ya podría resolver sumatorias de fuerzas aquí, un sistema de 2×2. No puedo pasar al nodo D porque solamente conocería F4 y me quedarían 3 incógnitas. Entonces, planteando dos ecuaciones de equilibrio, aún me queda incógnita por resolver, entonces no puedo pasar a ese nodo. Pues lo correcto sería pasar al nodo B. Y luego de que se conozcan los valores aquí de F2 y F3, pasar a otro nodo. Entonces, la secuencia me está mostrando que luego de que pase del nodo A al nodo B, voy a encontrar F2 y F3. ¿Y cómo debo hacer para resolver eso? Pues aquí en el nodo B yo puedo plantear ecuaciones de sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. Sin embargo, al hacer eso, utilizar un sistema coordenado tradicional, horizontal y vertical,
la fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza F3 tienen componentes en X y Y, es decir, tendría que sacar 6 componentes de fuerza, 2 por cada fuerza. Mientras que si utilizo un sistema coordenado con uno de sus ejes perpendicular a uno de los elementos, me ahorraría un tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo utilizo un eje alineado aquí con el elemento 2 o con el elemento 1, ya que son colineales, y el otro eje lo coloco perpendicular, entonces yo puedo plantear sumatorias de fuerzas en esa dirección, que la puedo llamar la dirección, por ejemplo, tangencial, y la otra dirección la puedo llamar la dirección normal. Entonces, solamente en esos ejes F1 y F2 tendrían una componente. F1 iría en dirección tangencial, F2 también, F3 iría en dirección normal, que es perpendicular, y solo la fuerza de 8 kN es la que tendría dos componentes. Una componente que se proyecta en la dirección tangencial y una componente que se proyecta en la dirección normal. Entonces ya no son 6 componentes que tengo que encontrar, sino simplemente son 2, porque solo la fuerza de 8 kN es la que tiene componentes en dirección, componentes que necesitan un ángulo para proyectarse en dirección tangencial y normal. Por eso en ese caso sería conveniente utilizar, en vez del sistema tradicional horizontal y vertical, unos ejes rotados o alineados aquí con uno de los elementos para poder establecer las ecuaciones de equilibrio. Y eso es lo que se está planteando aquí, que primero hagamos sumatorias de fuerza en la dirección normal igual a 0, y luego las sumatorias de fuerza en dirección tangencial igual a 0 para encontrar la fuerza F3 y la fuerza F2. Si la dirección normal es la que está alineada aquí con el elemento 3, fíjense que al proyectar la fuerza de 8 kN en la dirección normal, tendríamos 8 por el coseno o por el seno del ángulo que esté seleccionando aquí. Solamente esa componente sumada con la fuerza F3 debe ser igual a 0, de ahí podría encontrar el valor de F3. Luego, con sumatorias de fuerza en la dirección tangencial tendría, por ejemplo, menos F1 más F2 igual a 0, y incluyendo la componente tangencial de la fuerza 8 me daría una ecuación. Como ya F1 es conocido, la única incógnita sería F2, que sería fácil de resolver sin necesidad de resolver un sistema de 2×2, sino directamente. Entonces, mediante esas ecuaciones normal y tangencial puedo encontrar las fuerzas F3 y F2. Luego de que encuentre esas dos fuerzas en el nodo B, tengo que pasar a un siguiente nodo que me quede solo con dos incógnitas. Podríamos pasar al nodo C, dado que ya F2 es conocida, y me quedaría solo F5 y F6 y una carga conocida. Plantearía un sistema aquí de ecuaciones que me dé la solución de estas dos incógnitas. Podríamos revisar qué pasa si conozco F3 y ya anteriormente tenía F4. Entonces ya aquí conocería estas dos y me quedaría faltando solamente F5 y F7. Quiere decir que podría pasar del nodo B al nodo D para hallar estas dos, o del nodo B al nodo C. Entonces aquí se ha pasado del nodo B luego al nodo C, con sumatorias de fuerzas en X y Y encontrando F6 y F5. Mientras que en la otra alternativa es, en vez de pasar del nodo B al C,
es pasar del nodo B al D. E igual me permite encontrar solución a dos incógnitas que son F5 y F7. Luego que haya encontrado las fuerzas aquí en A, en B y en C, con estas fuerzas conocidas, por ejemplo en C 5 y 6, podría pasar al nodo D o podría pasar al nodo E. Si es necesario. Si ya encontré las reacciones, pues ya aquí no habrían incógnitas. Pero si no he encontrado las reacciones, solo encontré la reacción en AY, estas dos serían incógnitas. Si de pronto no utilicé ecuaciones de equilibrio para hallarlas, estas dos serían incógnitas. Y conociendo el valor de F6 y conociendo el valor de F7, con sumatorias de fuerzas en X y Y, en este nodo puedo hallar las reacciones EX y EY. Sería otra manera. Con la información conocida de otros nodos puedo encontrar las reacciones. Entonces aquí se han planteado estas dos posibles alternativas de solución. ¿Hay más? Pues sí, podemos plantear más. Por ejemplo, podríamos iniciar no con el nodo A, sino con el nodo E. Si comenzamos con el nodo E, habiendo ya conocido las reacciones X y Y mediante las ecuaciones de equilibrio que habíamos escrito inicialmente, solamente me quedarían como incógnitas F7 y F6. Con sumatorias de fuerzas en X y Y en este nodo puedo encontrar esas dos incógnitas. Al conocer estas dos incógnitas ya puedo pasar a otro nodo vecino que comparte información. Puedo pasar al nodo C o podría pasar al nodo D. Si paso al nodo C, solamente quedarían dos incógnitas que son F2 y F5 y podría plantear un sistema de 2×2 aquí y encontrarlas. Sin embargo, si paso al nodo D, me quedarían tres incógnitas y solo puedo plantear dos ecuaciones. Entonces no puedo pasar al nodo D porque me quedaría faltando todavía una ecuación. Y máximo puedo plantear dos. Pues debería pasar al nodo C. Luego, con la información del nodo C, ya conociendo F5 y teniendo F7, ya ahora sí puedo pasar al nodo D porque ahí tendría solo dos incógnitas, F4 y F3. Planteando dos ecuaciones de equilibrio en ese nodo puedo encontrarlas. O podría pasar del nodo C al nodo B. Ya conociendo F2, me quedarían solo F1 y F3. Planteando aquí sumatorias de fuerzas, bien sea utilizando un sistema tradicional X y Y horizontal y vertical, o de manera más eficiente utilizando un sistema rotado para evitar descomponer tanta fuerza, encontramos la fuerza F1 y F3, que sería la que harían falta. Luego de haber encontrado F1 y F3, puedo pasar al nodo A si de pronto no haya dado la reacción AY. Ya conocería F1 y tendría solo dos incógnitas que serían AY y F4. O si de pronto ya tengo F4 desde el cálculo del nodo D, solamente quedaría AY. Entonces con sumatoria de fuerzas en Y en ese nodo lo puedo hallar. Pues fíjense que hay muchas alternativas de solución. Lo que uno debe revisar es el número de incógnitas que hay al pasar de un nodo a otro. Pues luego de que se ha definido cuáles son esas alternativas de solución, uno escoge una de ellas y la resuelve. En este caso vamos a resolver esta secuencia. Vamos a comenzar con el nodo A, planteamos estas ecuaciones y vamos a encontrar estas dos incógnitas. Pues planteando el diagrama de cuerpo libre del nodo A, tenemos esta fuerza conocida, que fue la que hallamos, y estas dos fuerzas desconocidas. Aquí planteamos sumatorias de fuerzas en Y
dado que F4 no tiene componente en Y, podríamos hallar directamente F1, que es la magnitud de esta fuerza. Entonces tendríamos F1 por el seno de 45 más 839 igual a 0, por lo tanto despejando F1 me queda que es igual a menos 11.87 kN. Y finalmente pasamos a la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. F1 coseno de 45 más F4 igual a 0, dado que esta fuerza no tiene componente horizontal. Y despejamos F4 y me daría 8.39 kN. Esta fuerza F1, como me dio negativa y se ha supuesto que estaba en tensión porque sale del nodo, en realidad está en compresión. Y esta fuerza que me dio positiva está en tensión, dado que concuerda con la suposición de que el elemento está en tensión. Luego pasamos al nodo B. Y aquí hemos planteado lo que habíamos dicho anteriormente, un sistema coordenado girado, dado que uno de los ejes concuerda con uno de los elementos y el otro es perpendicular. El ángulo que forma F1 y F3 son ángulos de 45, y como estos ejes son perpendiculares, pues 45 más 45 da 90, 45 más 45 da 90. Solamente necesito es el ángulo que forma la fuerza de 8 kN con los ejes tangencial y normal, dado que F3, F2 y F1 ya tienen las mismas direcciones de los ejes coordenados. F1 y F2 están en la dirección tangencial, o sea que tienen una sola componente en ese sistema coordenado. F3 solamente tiene una componente en dirección normal. En cambio, la fuerza de 8 formaría aquí un ángulo de 45, bien sea con el eje normal o con el eje tangencial, dado que 45 más 45 dan 90. Entonces, planteando esta ecuación de sumatoria de fuerzas en dirección normal igual a 0, positiva en este sentido donde están las flechas, positivo para acá en dirección normal, positivo para acá en dirección tangencial. Tendríamos, bueno, en dirección normal, esta flecha apunta hacia acá, o sea, apunta hacia el lado negativo. Tendríamos 8 por el seno de 45, si tomamos este ángulo de aquí, sería con el seno. 8 por el seno de 45, o si tomamos este ángulo de acá, sería con el coseno. 8 por el coseno de 45, negativo, que apunta hacia el lado negativo, menos F3, apunta hacia el lado negativo, igual a 0. Despejando F3 nos queda que es igual a menos 5.66 kN. Ya conoceríamos F3. Ahora hacemos sumatorias de fuerza en la dirección tangencial. Tendríamos F1 en sentido negativo, contrario a la dirección positiva de esta flecha, menos F1 más F2, y la proyección de esta fuerza en dirección tangencial apunta hacia el lado negativo. Sería menos 8 por el coseno de 45 igual a 0. Ya como F1 es conocida, ya la conocemos de antemano de acá, de las sumatorias de fuerzas aquí en el nodo A, la podemos sustituir en esta ecuación y nos daría entonces que F2 es igual a menos 6.21 kN, lo que significa que este elemento que habíamos supuesto que está en tensión en realidad está en compresión. Luego pasaríamos al nodo C. Ya habiendo conocido cuánto vale F2, entonces nos quedaría solo dos incógnitas, que son F5 y F6. Planteando sumatorias de fuerzas en X igual a 0, dado que F2 ya es conocido, su proyección también da un valor conocido. Tendríamos F6 coseno de 60 positivo, menos F2 coseno de 45 igual a 0, dado que estas fuerzas no tienen componente horizontal. Me da que F6 es igual a menos 8.78 kN. Luego
en dirección Y puedo plantear la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La componente esta en dirección vertical sería menos F2 seno de 45 menos F5 menos F2 por el seno de 60 menos la carga que está aplicada, que va hacia abajo, es 8 igual a 0. De ahí, como F2 ya es conocida, la conozco acá, F6 también lo tengo de la solución anterior, la única incógnita sería F5, que la puedo despejar reemplazando también los valores conocidos, y me daría que el valor de F5 es de tensión de 4 kN. Finalmente me queda el análisis del nodo D. Entonces, como ya conozco F5 y también conozco F3 de este análisis del nodo B, podría reemplazar en la ecuación que planteé. Sumatorias de fuerza en la dirección horizontal me da la fuerza del elemento 7, que es la que me hace falta. Tendríamos sumatoria de fuerza en X igual a 0, F7 positivo, menos F3 por el coseno de 45, menos F4 igual a 0. Y de ahí despejamos F7, reemplazamos los valores conocidos que son F3 y F4, y me da que F7 está en tensión y es de 4.39 kN. De esta manera entonces hemos resuelto mediante el método de los nodos este problema del texto de Peter y Q. Salas, el número 4.138. Los otros ejercicios que sean de este tipo pues llevan un procedimiento similar. La única diferencia es que en este caso en particular los ángulos fueron prácticamente identificados fácilmente, no hubo que hacer mayores cálculos. En otros problemas podríamos tener que hacer una serie de operaciones aplicando funciones trigonométricas o ley de coseno, ley de seno para poder encontrar los ángulos, pero en este caso en particular fue más simple.